Comenzamos. Bueno, buenas tardes ya, que hoy comparecemos con un poquito de retraso, porque hemos tenido una junta de portavoces que ha comenzado un poco con retraso y además que ha sido un poco más larga y con más temas de lo habitual, lo cual es normal porque, como sabéis, el próximo martes, día 15, tenemos el primer pleno y hemos estado discutiendo el orden del día y qué iniciativas de los diferentes grupos entraban en el orden del día, pero también con qué orden o cuál era el método para seleccionar cuáles eran las iniciativas y los cupos de cada grupo, seguramente en el congreso que hemos tenido con representación más plural y más diversa, y por tanto había que ponerse de acuerdo de forma tal que algunas de las prácticas que se venían haciendo hasta ahora pues no servían, básicamente porque reflejaban un congreso menos diverso y menos plural que el que tenemos ahora. Nosotros hemos propuesto, en primer lugar, que estábamos de acuerdo con el reparto de cupos para las iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios, pero que queríamos que ese reparto de cupos, para poder llevar proposiciones de ley, proposiciones no de ley, interpelaciones al Pleno, incluyera también la posibilidad de las sesiones de control al Gobierno en funciones. Esto para nosotros es muy importante, lo hemos defendido y ha tenido una aprobación unánime de todos los grupos, salvo el Grupo Popular, que ha dicho que en la medida en que el Gobierno estaba en funciones no se le podían hacer sesiones de control. Nosotros hemos dicho exactamente lo contrario. Precisamente porque estaba en funciones, en la medida de sus poderes limitados, el Legislativo tiene que seguir haciendo la labor de control y de fiscalización. Y este ha sido el criterio mayoritario el criterio prácticamente unánime de todos los grupos en la Cámara, salvo el Partido Popular, y un criterio, además, que nos enorgullecemos de que haya sido a propuesta nuestra. Seguramente no entrarán para este próximo pleno del martes actividad, digamos, de control al Gobierno, pero estamos seguros de que entrará para el siguiente y, en todo caso, es una buena noticia tanto para el equilibrio de poderes como para el normal funcionamiento del Poder Legislativo, que tiene entre sus funciones el control y la fiscalización de la actividad del Gobierno. Al mismo tiempo, hemos discutido hemos debatido en la Junta de Portavoces sobre la creación de algunas nuevas comisiones. Es posible que ya les hayan contado, el Grupo Socialista había registrado una petición de una comisión de investigación de la corrupción y de calidad democrática. Nosotros habíamos registrado una comisión muy similar. Hemos entendido que eran hasta cierto punto compatibles, que no solo no competían, sino que eran compatibles, y así que la propuesta mayoritaria que hemos acordado y que irá al Pleno será que se acumulan y las discutimos juntas en Pleno, y seguramente lo que saldrá es una comisión que mezcle las mejores aportaciones de una y de otra. Y también se ha aprobado una propuesta nuestra del Grupo de Podemos, en Comú Podem y en Marea, que proponía la creación de una comisión permanente no legislativa sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia. Nos parece que es un tema fundamental que atraviesa diferentes comisiones, que tiene trato en diferentes comisiones, pero que queríamos agrupar y dar expresión en una comisión propia que discutiremos, que llevaremos al Pleno el próximo martes. Hemos discutido también, cada grupo ha manifestado cuáles van a ser las proposiciones no de ley que va a llevar al próximo Pleno. El Partido Popular y Ciudadanos han estado discutiendo sobre quién presentaba antes una proposición no de ley sobre la unidad de España, y nosotros hemos manifestado que vamos a llevar, y además nos complace anunciarlo hoy, el día 8 de marzo, que vamos a llevar una proposición no de ley sobre las condiciones laborales de vida de las trabajadoras del hogar, que haga que España se pliegue y acepte y verifique los acuerdos en esa materia de la OIT y nos permita adoptar resoluciones que vayan en el camino de dignificar, proteger y mejorar las condiciones laborales y las condiciones de vida de las trabajadoras domésticas. Al mismo tiempo, hemos presentado, tanto hoy como en la semana pasada, un paquete de medidas que forman parte de una, ofensiva que desemboca hoy en el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Hemos presentado una proposición no de ley pidiendo permisos de maternidad y de paternidad iguales, intransferibles y remunerados al 100%. Hemos presentado una proposición no de ley para ampliar los supuestos que caben
dentro del concepto de violencia de género, de acuerdo con el Convenio de Estambul, para que incluya también todas aquellas situaciones de violencia machista que, por no suceder necesariamente siempre dentro de la pareja, a veces se quedan sin el tratamiento especial, tanto la tipificación penal como su consideración por los juzgados especializados, simplemente porque suceden fuera de la pareja o de la expareja. Nos parece que hay muchas situaciones de violencia machista y de violencia de género que no se dan necesariamente dentro del marco de la pareja y queríamos que se incluyeran, y así lo hemos registrado como petición, al mismo tiempo que una proposición no de ley para la inclusión del lenguaje inclusivo en el Congreso de los Diputados. Todas estas medidas tienen que ver, como digo, con una preocupación central que es la que nos dicta que en un momento de crisis y de precariedad, la crisis y la precariedad tienen eminentemente rostro de mujer y que nos parece que, más allá de las buenas declaraciones, solo revirtiendo las medidas de austeridad somos capaces de avanzar en igualdad entre hombres y mujeres y de no dar pasos atrás en los derechos conquistados durante las últimas décadas por nuestras madres y por nuestras abuelas. Y en ese sentido queremos lanzar claramente un mensaje, que es que, en la medida en que el combate por la igualdad entre hombres y mujeres es un combate que atraviesa muchas esferas de la vida social y económica, cada vez que se produce política de recortes, cada vez que se produce política de retroceso en los derechos sociales, cada vez que se produce una política de austeridad, lo que estamos haciendo es contribuir a agrandar la brecha de la desigualdad y a dar pasos atrás en la igualdad entre hombres y mujeres. Nos parece que esta es la idea central que preside el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, hoy, y, por tanto, en esa medida hemos apuntado todas nuestras iniciativas parlamentarias, y eso es lo que están transmitiendo también nuestras portavoces de igualdad, y es también lo que transmitiremos hoy en la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora. Contado esto, yo quedo a disposición de sus preguntas sobre estos temas, digamos, de actividad parlamentaria o sobre cualquier otro tema. Gracias. Hola, buenos días. Quería preguntarles si mañana se van a reunir ustedes, a pesar de la negativa a acudir del Partido Socialista, puesto que, bueno, como sabe, ellos ponen como condición ir con Ciudadanos. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, mañana nos vamos a reunir. Hay un carril que funciona, hay un carril en el que sí quedan los números. 161 es más que 130, perdón por recordar esta obviedad, y 161 con la posibilidad de entenderse con diferentes grupos. El PNV lo manifestó de forma clara, pero también manifestaron su posible disposición a la abstención, es decir, a no impedir que se conformara un gobierno de cambio, diferentes grupos catalanes. Ese carril es el carril que suma y, por tanto, nosotros creemos que es nuestra responsabilidad mantenerlo. Nosotros nos seguiremos reuniendo. Le hemos hecho una invitación al Partido Socialista, que entendemos que es un partido con personalidad jurídica, con historia y con entidad propia. Le hemos hecho una invitación al Partido Socialista y seguimos esperando que acuda. En todo caso, nosotros nos seguiremos reuniendo. Ese carril es el único carril que suma para el cambio político. Y al respecto también una advertencia, que es una clarificación. Hemos dicho que seguramente quien está siendo más nítido en este acuerdo es el señor Albert Rivera, que hoy mismo le hemos visto recordar a Pedro Sánchez que su acuerdo no incluye que Pedro Sánchez sea presidente y volverle a tender la mano al Partido Popular y decir que la mejor virtud de ese acuerdo es que impide que se conforme un gobierno con Podemos. Nos parece que esa es una posición que retrata a las claras cuál era el objetivo real de quien manda en ese acuerdo, es decir, de quien está llevando la batuta y conduciendo el ritmo y la orientación de ese acuerdo, que es claramente el señor Rivera. No hemos entendido mucho en estos últimos días las contradicciones al respecto de para qué servía ese acuerdo. Era un acuerdo seguramente inédito en la política española. Yo me atrevería a decir que a lo mejor inédito en la política mundial, porque era un acuerdo que servía para una cosa y para su contraria. Si uno le preguntaba al Partido Socialista o a Pedro Sánchez para qué servía ese acuerdo, le respondía: este acuerdo sirve para sacar del gobierno al Partido Popular. Si uno le preguntaba a Ciudadanos para qué servía ese acuerdo, le respondía: este acuerdo sirve para incluir al Partido Popular y evitar un gobierno con Podemos. Es un acuerdo, si me permiten la broma generacional, como de los de Elige tu propia aventura, que según quien lo interprete o quien lo lea puede servir para una cosa y para la contraria al mismo tiempo. Y así nos encontramos con que va dando pasos hacia la gran coalición para que nada cambie. Y hoy vemos claramente cómo Rivera vuelve a decir: miren, este acuerdo está hecho para el Partido Popular, para cerrar la posibilidad de un gobierno de cambio con Podemos, y en absoluto lleva escrito que Sánchez sea presidente, y ya abre la puerta a que el presidente pueda ser del Partido Popular si es que no fuera Rajoy. Nos parece que esto expresa claramente
a dónde conduce esa vía. La vía de ese acuerdo es un acuerdo que ya fracasó en la semana pasada, es un acuerdo fracasado, una investidura fallida la semana pasada en el Parlamento. Todos los grupos, menos la representante de Coalición Canaria, le dijeron que no y, por tanto, quedó en manos necesariamente del Partido Popular. Ahí hay una disyuntiva que el Partido Socialista tiene que atreverse a encarar, que es que está muy bien hacer pactos o conversaciones con otras formaciones, pero somos decisivos o el Partido Popular o Podemos. Se representan dos caminos muy diferentes, pero hay que atreverse a elegir uno u otro. Cuando eligió un acuerdo que, según dice Albert Rivera, está hecho para cerrar la puerta a que podamos gobernar conjuntamente con el Partido Socialista, entonces, por necesidad, se puso en manos del Partido Popular. Así que vemos cada día, con una velocidad asombrosa, cómo ese acuerdo va mutando y se va convirtiendo en un acuerdo que está hecho para albergar la posibilidad de una gran coalición de los partidos tradicionales con una inestimable muleta. Nosotros, en todo caso, nos reunimos mañana a la misma hora para mantener abierto el único carril que permite que haya gobierno de cambio. Sobre la reunión de mañana, ¿nos puede confirmar quién va a acudir a la reunión? Y nos puede confirmar que esta mañana ya ha recibido la respuesta de Izquierda Unida de que tampoco va a ir una vez que el PSOE lo ha rechazado. Por nuestra parte, acude la comisión negociadora que ha acudido a las otras reuniones. Entendemos que es lo mismo, pero no nos metemos ahí, por parte de Compromís y por parte de Izquierda Unida, a quienes ya les comunicamos la oferta. Por otra parte, era una oferta que la propia Izquierda Unida había puesto encima de la mesa. Nosotros siempre nos mantuvimos en que ese carril debía estar abierto, incluso si el Partido Socialista temporalmente dice que no puede ir solo a una reunión. Y esperamos que así sea. Y nosotros, desde luego, ahí estaremos. ¿No les han respondido ya que no van? Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación, así que contamos con que ese carril sigue abierto. Y, en cualquier caso, lo fundamental es seguir recalcando, ya digo, y lamento por la obviedad, que 161 es más que 130, que además son 161 que pueden recabar el apoyo de muchos otros grupos y que es el único carril que no aboca, como si fuera una pendiente cuesta abajo, hacia la posibilidad de una gran coalición en la que PSOE y PP se entiendan con la ayuda de Ciudadanos. Sí, señor Errejón, perdone por el bucle. Ya sé que ustedes han dicho que con Ciudadanos no irán a ningún lado, pero hoy el portavoz del PSOE nos dice que les van a enviar una carta de nuevo. Supongo que la respuesta es la misma. No irán a una reunión donde esté Ciudadanos. Esa primera pregunta. Y segunda, ¿temen ustedes que les pase factura las divisiones internas que tienen en algunos territorios, como la última Madrid? Gracias por las preguntas. Con respecto a la carta, encantados de recibir una carta del Partido Socialista. No sé si el remitente será Partido Socialista o Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que es los dos, que son, digamos, pasos que da la personalidad jurídica. Son pasos para una coalición. Encantados de recibir una carta y la leeremos con atención, como todo lo que leemos siempre. Ahora bien, seguimos siendo nítidos. Cuando el Partido Socialista reaccionó a la irrisoria subida del salario mínimo del Partido Popular de un 1%, diciendo que era miserable y rácana, y ahora firma una subida del salario mínimo con Ciudadanos que es de un 1%, posiblemente menor de lo que suba la inflación, nosotros tenemos que decir que estamos más de acuerdo con el Partido Socialista anterior, que estábamos más de acuerdo con un Partido Socialista que parecía, por lo menos en campaña electoral, y que estamos convencidos que expresaba la sensibilidad de muchos de sus votantes, la defensa de los derechos sociales, del empleo digno, de la protección del empleo o de una reforma fiscal progresiva. Sin embargo, no estamos tan de acuerdo con esta propuesta que nos parece que desplaza mucho al Partido Socialista hacia el terreno de Ciudadanos, que una vez desplazado, Ciudadanos además le dice: bueno, pero ahora no necesariamente tienes por qué ser tú el presidente. Nos parece que es una buena maniobra de Ciudadanos, que a quien desplaza es al Partido Socialista. En todo caso, quedan 2 meses y nosotros seguimos con la mano tendida porque puede haber gobierno de cambio. Pero para eso el señor Sánchez tiene que atreverse. Y creemos que estos últimos pasos son pasos que le conducen a que alguien le entregue en manos de la posibilidad de la gran coalición. Como nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros nos vamos a mantener en nuestra postura. Hay posibilidades para gobierno de cambio, pero ese acuerdo que firmaron Ciudadanos y el Partido Socialista es un acuerdo que nos intenta convencer de algo que para nosotros simplemente no es posible, que es que uno puede dejar prácticamente inalteradas las políticas económicas del Partido Popular y al mismo tiempo tener recursos para hacer políticas sociales avanzadas para la gente que peor lo ha pasado durante la crisis.
Como creemos que las dos cosas no son posibles al mismo tiempo y creemos que hay que elegir, nosotros ya hemos hecho una elección. No queremos mantener la herencia del señor Rajoy y, por tanto, queremos hacer políticas de cambio que permitan revertir lo que ha sido un modelo injusto e ineficaz para la mayoría. Y desde esa posición le seguimos diciendo al Partido Socialista que hay condiciones y que tiene que atreverse y que nosotros va a encontrar socios leales. Eso sí, el intento de haber llevado al Parlamento un cheque en blanco que no sabíamos muy bien para qué era, para que el resto de grupos lo apoyaran, no sabiendo en qué dirección se iba a decantar, creemos que es un intento fallido. Los grupos han dicho que no, y han dicho que no en buena lógica porque ahí no había un proyecto de gobierno. Nos parece, lo hemos explicado algunas veces aquí, nos parece que eso es un intento de conseguir una investidura sin explicarle a la gente para dónde va a ir después el Gobierno. Votadme la investidura y luego ya veré si en unos temas o en otros voto con unos o voto con otros. Eso no es una hoja de ruta para conformar un Gobierno. Eso es un intento de ir quemando etapas, salvar la investidura y quizás salvar también los procesos internos y después, hacia adelante, bueno, pues ya iremos viendo con quién se gobierna. Hay posibilidades para un proyecto de transformación que devuelva las instituciones al servicio de la gente, pero para eso hay que atreverse. Con respecto a los procesos internos de Podemos, bueno, nosotros en general en la Dirección Nacional no nos pronunciamos sobre los procesos internos. Ha habido procesos abiertos este fin de semana de primarias en La Rioja y en el País Vasco, que han confirmado a una nueva secretaria general en Euskadi y a un nuevo secretario general en La Rioja, a los que felicitamos. Va a haber procesos prontamente en Cantabria y en Galicia y nos alegramos de que quien decida quién está al frente de las direcciones, quién se pone a las riendas de Podemos en cada comunidad autónoma, sean los inscritos en cada caso por primarias. Con respecto al caso de Madrid que me preguntaba, es un asunto que tiene que decidir la Dirección de Madrid y nosotros respetamos todas las decisiones y respetamos incluso cuando hay diferencias. Señor Errejón, ustedes me imagino que tanto en la mesa como aquí, como en su grupo parlamentario y con el resto de sus compañeros se acuerdan que fuera del Congreso de los Diputados hay vida. Por ejemplo, el tema de los refugiados, quiero saber si a alguien se le ha ocurrido pensar en abrir una comisión que de verdad lo investigue, puesto que están pidiendo otras muchas cosas, y que cada uno de los partidos políticos se retrate, porque dado el camino que está teniendo la crisis humana, que ya es una crisis humana no humanitaria, da bastante el sentido o la medida de quién es cada uno de todos ustedes. ¿Alguien ha hablado en la mesa de hacer algo, de qué va a pasar? Y luego, una curiosidad un poco frívola, pero que de trasfondo muy serio. ¿Puedes retratarnos la génesis de cómo han llegado su retrato y el de Pablo Iglesias al cartel del Día de la Mujer, detalladamente? Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a la cuestión de los refugiados, hoy no se ha registrado, pero se discutirá en la próxima Junta de Portavoces una petición con la que nosotros estamos de acuerdo de comparecencia del señor presidente del Gobierno en funciones para que explique qué posición va a llevar representando a todos los españoles a las próximas cumbres, empezando por el Consejo Europeo. Y uno de los temas fundamentales que ahí le vamos a plantear y que le queremos preguntar es cuál es la posición de España con respecto al acuerdo que ya se produjo sobre cuántos refugiados va a acoger nuestro país y en qué medida nuestro país se va a postular como un país solidario que ayude a paliar ese drama humano. Nos hubiera gustado, habríamos preferido que esa comparecencia hubiera sido a petición propia del Gobierno. Es decir, que no hubiéramos tenido que ser otros grupos parlamentarios los que le pedimos al Gobierno que comparezca para explicarnos cuáles van a ser sus posiciones, en primer lugar, ante el incumplimiento de las cuotas, y es lamentable hablar así, de refugiados acordadas. Si no recuerdo mal, España se comprometió a acoger a 17.000 refugiados. Si tampoco recuerdo mal, de momento hemos acogido como a 18, sin 1.000, 18.18. Y ahora la última oferta del señor Rajoy ronda en torno a los 450. Todo el mundo sabe que es una cifra marcadamente insuficiente para hacer frente a uno de estos momentos históricos que nos avergonzarán en el futuro y que nos recuerdan a las peores tradiciones de Europa. Por cierto, también queremos que el señor presidente del Gobierno en funciones nos explique si está de acuerdo con esta política de externalización que intenta
pagándole un poco más de dinero a Turquía y bajando los estándares con respecto a los derechos democráticos y a los derechos humanos, externalizar el programa para que Turquía haga de gendarme de algunas de las funciones que a los países europeos les da vergüenza hacer. Nos gustaría que esto nos lo pudiera explicar el presidente del Gobierno y, perdonen que insista, nos hubiera gustado más que hubiera sido el propio presidente del Gobierno o el propio Gobierno en funciones quien, motu propio, hubiera solicitado la comparecencia para explicarnos en sede parlamentaria cuáles son las posiciones que el Gobierno español va a llevar a los organismos internacionales. Con respecto al 8 de marzo, el cartel de Podemos para el 8 de marzo tiene el rostro de una mujer anónima. Al mismo tiempo, se sacaron, creo que, 34 carteles, de los cuales 3 son de hombres, que fueron saliendo después que los carteles de compañeras. ¿Qué queríamos expresar con esto? Lo que queríamos expresar con esto es que la reivindicación feminista, el compromiso feminista, no es un compromiso de una parte, no es un compromiso para mujeres. Es, alguien lo escribía, esa idea loca según la cual las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y, por tanto, no es una lucha o una reivindicación parcial de la que se hacen cargo las mujeres. Y sentimos que los hombres debemos estar no en primera línea, que le corresponde a nuestras compañeras, como hoy sucederá en la manifestación, pero sí acompañándolo. Queríamos lanzar un mensaje claro. No es una reivindicación parcial que le competa solo o que le atañe solo a las mujeres. Es una reivindicación que nos atañe a todos como sociedad, a todos como país, y queríamos hacernos corresponsables, ya digo, con 3 carteles de 34. Gracias. Sí, buenas tardes. Volviendo al tema de las negociaciones, su postura, la postura de Podemos y la postura del PSOE, pues están claramente encontradas y abocan, digamos, a pues todo apunta a un bucle, ¿no? Quería saber si tiene confianza, digamos, a medio plazo, porque corremos el riesgo de llegar así hasta finales de abril. Pablo Iglesias esta mañana ha dicho hasta el último momento lo intentaré, pero si no se mueve una fuerza, si no se mueve la otra, pues muy complicado es. Entonces, al margen del carril, claro, que menciona, por ejemplo, de la reunión de mañana, de las fuerzas de izquierda y de ese intento. Al margen de eso, que queda claro, pues intentará Podemos mover, digamos, hilos para intentar, digamos, otro tipo de reunión, quizá bilateral con el PSOE, por un lado. Y por otro, sobre el caso de Madrid, quería saber, ya sé que no comentan procesos internos, pero si la decisión de Delgado de dimitir pues se comunicó previamente a la Dirección Nacional y si ha habido debate, digamos, sobre algo parecido a una renovación, digamos, de la cúpula en Madrid. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a nuestra posición y en qué medida las posiciones de los diferentes partidos vayan haciendo consumir tiempo o nos permitan más o menos llegar a una solución, nosotros tenemos la obligación de que no sea por nosotros, de que no sea por nuestro empeño y de que no sea por nuestra flexibilidad la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero no, perdón, que quedan unas cuantas, lo que pasa es que hago pausas. Pero no a cualquier acuerdo. A un acuerdo que sirva para un gobierno de cambio, y lo hemos dicho muchas veces, gobierno de cambio es sacar a Rajoy de la Moncloa, pero también sacar a sus políticas. Nosotros, en ese empeño, vamos a seguir hasta el final, hasta el último minuto. Es posible que las decisiones de otros actores obliguen de forma más clara al señor Sánchez a decidirse. Me planteo una pregunta. ¿Qué sucede si de repente el Partido Popular acepta ponerse a discutir ese documento con Ciudadanos? ¿Qué sucede si Ciudadanos redobla las invitaciones al Partido Popular, remarcando claramente que ese acuerdo es un acuerdo diseñado para que el Partido Popular pueda entrar? Pues si eso sucede, el Partido Socialista creemos que se ve en una situación complicada de la que humildemente ya hemos venido avisando. Ese acuerdo por parte de quienes son los autores intelectuales tiene como objetivo ir dando pasos todavía no confesados hacia una gran coalición, o todavía no confesados por una parte. Y, por tanto, cuando esos pasos se vayan avanzando, creemos que es muy importante que para entonces nadie diga que no tiene alternativas, para ofrecer siempre una alternativa para que nadie se vea atrapado, y digo incluso contra su voluntad, en una posibilidad de esa gran coalición de los de siempre, básicamente para que nada cambie, salvo cuestiones cosméticas. Con respecto a la cuestión de Madrid, sí, la Dirección Nacional tuvo conocimiento de las diferencias que hay en la Dirección de Madrid, pero nos mantenemos en que eso es una cuestión que debe decidir la Dirección de Madrid y que compete a los compañeros y compañeras de Madrid. Y, en todo caso, como se ha dicho, nunca se ha discutido en ningún órgano y nunca se ha planteado nada que tenga que ver con
nada que afecte a la condición de diputado de ningún compañero. Hay diferencias, esas diferencias se han expresado, nos parece normal que las diferencias se expresen en abierto, le compete la cuestión a los compañeros de la dirección de Madrid y a Podemos en la Comunidad de Madrid. Sí, adelante. Gracias. Sí, buenos días, señor Errejón. Bien, le han preguntado por las disensiones internas del partido en determinadas regiones. Le quería preguntar sobre el caso de Cataluña. Parece que el diputado de Cataluña Sí que es Pot, Albano Dante Fachin, está avanzando para generar una alternativa a su partido. Él es del sector crítico de la formación de Podemos, si me lo permite llamar así. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se está quedando Podemos solo, habida cuenta de las disputas internas del partido en determinadas regiones, el partido en sí mismo, los, entre comillas, varones que aparecen a menudo instándoles a abstenerse? ¿Existe la posibilidad de que todas estas presiones estén dejando a Podemos solo y lo lleven a abstenerse en algún caso? Gracias. Gracias. Entiendo que hay dos preguntas diferentes que además creo que no tienen conexión entre sí. Con respecto a la pregunta de Cataluña, es verdad que el compañero Albano Dante ha manifestado varias veces su intención de contribuir a la reconstrucción de la dirección de Podemos en Cataluña, que la harán, y lo repito porque nos enorgullecemos de ello, todos los ciudadanos catalanes que estén inscritos y que quieran participar. La política es muy alta y, por tanto, los retos son aún más elevados. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros tenemos tan solo 2 años de existencia, pero nos han diagnosticado unas 7 veces la ruptura y la división, unas 7 veces. La primera cuando nacimos, hicimos un congreso y como era participado, como publicábamos los documentos, los podían leer, lo votábamos y defendíamos propuestas diferentes, hubo mucha gente que tenía clarísimo, ya por entonces acabamos de nacer, pero ya por entonces había podemólogos y tenían clarísimo que estábamos a punto de rompernos. Eso desde entonces ha venido siendo una constante, que ha venido sucediendo con una cierta periodicidad cada vez que abrimos algún proceso interno. Y nosotros hemos respondido siempre lo mismo. Nuestros procesos son abiertos, se discute de verdad y las diferencias se dirimen cuando la gente vota en primarias. Es nuestro modelo y lo vamos a seguir manteniendo. Sobre la investidura y nuestra posible posición en la investidura, no hay una sola diferencia. Tenemos claro que los representantes de 5 millones de personas que han votado por el cambio, un 21% del voto popular, están al servicio del cambio político y no del recambio. O, en otras palabras, van a poner sus votos al servicio de que haya un gobierno de cambio en España, pero no van a firmar un cheque en blanco para que haya alguien que presente un acuerdo, ya digo, en esa modalidad de elige tu propia aventura, que sirve al mismo tiempo para sacar al Partido Popular y para meterlo, para hacer una gran coalición con el PP y para sacar a Rajoy. Como eso no ofrece garantías, como no ofrece confianzas, y eso creo que estarán de acuerdo conmigo en que si hay un acuerdo con 2 firmantes que dicen que el acuerdo sirve para cosas exactamente opuestas, entonces no es un acuerdo que ofrezca garantías ni que ofrezca confianza. Para eso no están los votos del cambio político. Están para conformar un gobierno plural de acuerdo para la transformación política y para revertir las políticas de Rajoy y devolver la dignidad erosionada a la mayoría y a nuestras instituciones públicas. Y para eso van a estar siempre nuestros apoyos. Pero sobre cualquier otra posibilidad, creo que ya lo vimos. Creo que todos ustedes comprobaron en un día que fue un día de muchos rumores, ninguno de los cuales venía de Podemos, cuál iba a ser el sentido del voto de los diputados de Podemos en Comú Podem y en Marea en el pleno de investidura. Y muchos nos preguntaban y nos decían, ¿pero seguro? Porque se están especulando con muchas cuestiones. Y le dijimos, seguro, no hay la menor diferencia política al respecto. Estamos disponibles para el cambio político, no estamos disponibles para maquillar lo que no funciona o, peor, para un cheque en blanco. Y, por tanto, en esas nos mantenemos y sigue siendo una posición compartida. Gracias. Íñigo, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, en primer lugar, apuestan por mantener esa vía abierta, aunque el PSOE no vaya a asistir a esa reunión. Entonces, quería saber qué van a hacer en esa vía durante las semanas que nos esperan y que parece que esto va a seguir igual de bloqueado. Confirmar que, efectivamente, cuando lean con detenimiento la carta que les va a enviar el PSOE, si les van a responder que no se van a reunir con ellos mientras en esa mesa esté Ciudadanos, al menos ahora, no ya después, como han explicado otras veces, que en una segunda ronda, ya cuando sea para pedir apoyos de abstención, sí, pero ahora les van a decir que no se reúnen con ellos mientras esté en la misma mesa Ciudadanos. Y luego, por otra parte, respecto a lo que ha comentado al principio de
del Pleno, ¿qué le hace pensar que pueda haber control al Gobierno en el siguiente Pleno? ¿Y cuál es la razón que les han dado hoy para que no haya para que no haya control, a pesar de que, como ha manifestado casi todos los grupos querían? Gracias. Gracias. Empiezo por esta última. Con respecto al Pleno. Bueno, creemos que sería la decisión lógica en la medida en que a nuestra propuesta todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, han manifestado que están a favor y que entienden que debería haber funciones de control al Gobierno. Y, por tanto, como es una amplia mayoría en la Junta de Portavoces, pero es además también una mayoría en la mesa, nos parece que lo obvio es suponer que eso se va a reflejar en el siguiente Pleno. ¿Por qué no llega a este próximo Pleno? Nosotros hemos defendido que queremos que llegue y, según el presidente de la mesa, todavía no lo había discutido la mesa, no había una posición al respecto y, por tanto, se retrasa la siguiente. En todo caso, hay actividades como esta de la petición de comparecencia del señor Mariano Rajoy, por ejemplo, que señalábamos, que se pueden ir haciendo. Y ya digo, en la medida en que el criterio es no mayoritario, sino de pleno consenso, salvo por el Partido Popular, nos parece normal suponer que tanto en la mesa como la Junta de Portavoces pues adoptarán la decisión que han expresado todos los portavoces, que es que mientras hay un Gobierno, aunque sea en funciones y con los poderes limitados, el Legislativo tiene que controlar lo que hace ese Poder Ejecutivo. Con respecto a el trabajo en esa posible vía o en ese posible carril de las formaciones políticas que sí suman para la posibilidad de un Gobierno de cambio. No puedo adelantar lo que discutamos, porque nos sentamos mañana. Seguramente lo contaremos después de sentarnos. No puedo adelantar lo que discutamos, pero en todo caso creo que sí que compartimos la necesidad y la responsabilidad de mantener esa alternativa abierta. Si no lo hiciéramos, en realidad seríamos cómplices de esta trampa que, presentando un cheque en blanco, va dando pasos y evolucionando para incluir al Partido Popular en la ecuación. E insisto, eso es perfectamente legítimo, pero como no es nuestra opción, nosotros tenemos que ratificarnos y tenemos que insistir en mantener abierta la otra alternativa. No vaya a ser que luego alguien acabe, ya digo, no por su voluntad, pero alguien acabe atrapado en la necesidad de una gran coalición en la que puede ser que lo de menos o que el único asunto en el que no estén de acuerdo es quién preside, pero que una vez solucionado quién preside, parece que el tipo de políticas y, sobre todo, quién no debe estar para que nada cambie, es decir, la exclusión de Podemos, es el núcleo central que permite articular esa posibilidad de gran coalición. Para que siempre haya una alternativa abierta, nosotros tenemos que mantenernos en ese carril que, insisto, es el único carril que sí suma. O en el carril con nosotros o en el carril con el Partido Popular. En ese sentido, los números creo que son rígidos. Con respecto a la posición de Ciudadanos, me remito de nuevo a las declaraciones de Albert Rivera, que hoy ha dicho que la virtud principal del Gobierno es que la virtud principal del acuerdo es que impide que se conforme un Gobierno en el que esté Podemos. Le tenemos que decir al señor Albert Rivera que no mordemos, pero que en todo caso respetamos que ese sea su objetivo. Tiene como objetivo que no se pueda conformar un Gobierno en el que esté Podemos. Bueno, pues es legítimo, pero ustedes entenderán que si su objetivo es favorecer un conjunto en el que no estemos nosotros, tendría poco sentido que nos juntáramos a negociar la posibilidad de un Gobierno de cambio. Creo que ahí, en esa carta que nos remitirán, será interesante, digamos, leerla con atención para descubrir el autor, porque según quien la escriba, esa carta puede decir una cosa y la contraria. Si la escribe el Partido Socialista, sería una carta que nos invitaría a conformar un acuerdo para sacar al Partido Popular. Si la redacta Ciudadanos, sería una carta que no sabemos por qué nos la dirigiría, porque se la dirigiría a quien le está diciendo usted no puede entrar en el Gobierno, queremos al Partido Popular. Entenderán ustedes que con estos mimbres estamos ante una situación casi de vodevil, en el que alguien que pretende que no se pueda conformar un acuerdo contigo te dirige una carta para que te sientes a negociar un acuerdo. Espero no haber ido demasiado lejos en la argumentación, pero cuando nos sentamos a pensarla nos parece que o no tiene mucho sentido o uno de los dos no se ha leído el acuerdo, porque pretende dos cosas que son contradictorias. Cuando Ciudadanos pone un veto y una exclusión encima de la mesa, este acuerdo que han firmado Sánchez y Rivera es un acuerdo para dejar fuera a Podemos, está manifestando una opinión legítima, que es al mismo tiempo incompatible con que cuando invitemos al Partido Socialista a una reunión, el Partido Socialista nos diga tengo que llevar pareja. Está bien, y uno elige las que quiere,
pero no puede elegir parejas que se excluyen mutuamente. Y Ciudadanos ha manifestado que la principal virtud del acuerdo es que deja fuera la posibilidad de gobierno con Podemos. Si esta es la posición del señor Sánchez, entonces hay dificultades para avanzar en el acuerdo. Si esta no es la posición del señor Sánchez, deberían tener una reunión urgentemente y aclarar cuál es la línea, por lo menos la línea comunicativa de para qué sirve el acuerdo. Sí. Me dicen que tenemos que ir cortando, dejo dos preguntitas. Comentaba que no podía adelantar nada de mañana, lógicamente, pero bueno, Compromís sí ha dejado encima de la mesa y en el debate de investidura así lo manifestó Baldoví, que les proponía hacer una propuesta conjunta a ustedes con Izquierda Unida, precisamente para lo que usted menciona de ese quedarse atrapado a Sánchez en esa posible gran coalición, ese otro carril, ¿no? No sé si ya han reflexionado sobre eso. Y por otro lado, sé que ustedes no dejan en manos de la dirección de Madrid la solución de estos conflictos internos, pero bueno, no sé, como secretario de Política, como número 2 del partido, si le parece un exceso o no que se exija el acta a un diputado porque ha dimitido de un cargo interno y bueno, y se ha ido manifestando una expresión sobre cómo él veía la organización. Gracias. Gracias. Empiezo por esta última, intentando mantenerme en la misma posición, digamos, en cuanto a Dirección Nacional, y además hoy compareciendo como portavoz del grupo parlamentario. No está encima de la mesa exigirle el acta a nadie y Emilio es un gran diputado, así que es una cuestión que está, digamos, fuera de la mesa. Con respecto a la propuesta de compromiso, a la propuesta que dijera el propio Joan Baldoví en el pleno de investidura, Estamos de acuerdo, no nos parece nada mal. Ya decimos que si alguna inspiración tiene este acuerdo o que si alguna inspiración tiene este carril es un gobierno a la valenciana. Es un carril que está mirando claramente al ejemplo del gobierno valenciano, a un ejemplo en el que se pudo conformar un gobierno de cambio entre fuerzas diferentes que no solo quisieron sacar al Partido Popular, sino que al mismo tiempo quisieron, digamos, modificar y transformar de raíz algunas de las políticas que han hecho que el país valenciano haya estado a la cabeza en corrupción, a la cabeza en desigualdad o a la cabeza en infrafinanciación, ¿no? Y que, por tanto, nosotros nos miramos en el espejo del gobierno valenciano, del ejemplo valenciano, y queríamos continuar por ese carril. Nos parece bien, seguramente mañana discutiremos esa propuesta, pero ya puedo adelantar a priori que es una propuesta que vemos con buenos ojos. Hay que mantener ese carril abierto, hay que mantener abierta la posibilidad de un gobierno a la valenciana y todo lo que camine en ese sentido, pues obviamente lo vemos con buenos ojos. Gracias. Hola, bueno, yo solo quería preguntarle, porque al parecer al final de la Junta de Portavoces ha habido algún incidente con el portavoz de Ciudadanos que les ha obligado a intervenir a varios portavoces parlamentarios. Quería que me contase si eso es así. Gracias. No ha sido exactamente así, no ha sido un incidente, pero lo que ha sucedido es que ha habido una discusión sobre el orden en el que se presentan las iniciativas en el Pleno. Y había básicamente dos criterios. Ciudadanos al principio ha defendido un criterio cronológico, es decir, se defienden primero las propuestas de quien las ha registrado antes. Nosotros hemos dicho que ese orden no parecía que tuviera mucho sentido, que dejáramos a un criterio cronológico lo que debía ser un criterio político. Al mismo tiempo, los grupos minoritarios han expresado que querían tener derecho a acumular algunas propuestas que fueran en el mismo sentido para defenderlas conjuntamente entre diferentes grupos. Dos grupos presentan dos propuestas similares, o que van en la misma línea o que son fundamentalmente para lo mismo y quieren tener derecho a juntarlas y a defenderlas conjuntamente. Y ahí se ha abierto una discusión sobre si eso, perdonen el tecnicismo, consume el cupo de iniciativas que tiene cada uno de los dos grupos. Los grupos minoritarios decían, estamos de acuerdo a que se puedan juntar propuestas y defenderlas juntos, pero que no consuman cupo de los minoritarios, porque entonces nos vamos a quedar sin iniciativa y, además, si no, no hay estímulo para que los grupos se pongan de acuerdo en que las propuestas que sean muy similares se junten y se defiendan de forma compartida en el Pleno. Y nosotros lo que hemos manifestado es que no estábamos de acuerdo con el criterio cronológico, pero sí con el criterio de que no necesariamente consuma cupo de los grupos minoritarios. ¿Para favorecer qué? Para favorecer que cuando hay dos formaciones que quieren llevar lo mismo al Pleno, o casi lo mismo, la puedan defender de forma compartida. En este caso creo que Ciudadanos lo decía porque temía que el Partido Popular llevara antes que ellos una proposición no de ley para la defensa de la unidad de España, que según ellos está en peligro y que querían defender ellos antes que el Partido Popular. Y nosotros hemos dicho, si es similar, la pueden defender juntos. Somos favorables a que los grupos que defiendan las mismas propuestas las puedan mezclar. Digamos que ha sido una discusión
técnica en principio, pero que tiene recorrido político porque tiene que ver con quién defiende qué propuestas y en qué medida los grupos pueden fundir propuestas o defenderlas de forma compartida cuando así coincidan, ¿no? Más o menos. Señor Errejón, ¿podría profundizar un poco la valoración sobre el acuerdo de la Unión Europea para devolver a los refugiados a Turquía y en concreto sobre el papel que está teniendo Grecia en todo este tema? Gracias. Sobre el acuerdo, lo que hemos dicho, nos parece que la Unión Europea está externalizando funciones que no se atreve a hacer por sí misma, funciones que le parecen vergonzantes y, por tanto, lo que está haciendo es, con dinero, pero también bajando los estándares democráticos, pedirle al gobierno turco que haga una parte de las tareas que, con buena razón o con buena lógica, los gobiernos europeos no quieren hacer. Nos parece que ese no es el camino. El camino que tenemos que emprender es el camino contrario. Las gentes que se están saliendo de su país y que están llegando a Europa no lo hacen porque quieran viajar, no lo hacen porque hayan decidido cambiar de residencia, lo hacen porque están huyendo de una guerra, lo hacen porque están huyendo de vidas destruidas. Y, por tanto, nuestra labor, lo que tenemos que hacer como respuesta es lo mismo que lo que hicieron muchos países con España y con otros países europeos cuando nosotros huíamos de la guerra, cuando huíamos de la violencia o cuando huíamos de la pobreza, que es acoger hasta que vayamos dando pasos para que se solucione el conflicto que les expulsa. Y nos parece que no se han dado pasos en este sentido y que una vez se ha rebajado la presión de la sociedad civil y de los medios de comunicación contando el drama humano de los refugiados, los gobiernos han vuelto a posiciones más vergonzosas y, por tanto, sería buena cosa que se reactivara esa presión para que los gobiernos tuvieran que volver a retratarse y tuvieran que volver a acuerdos mejores, como el que, por ejemplo, en el caso español se está incumpliendo. Ya digo, acordamos acoger 17.000 refugiados y van 18 y el presidente del Gobierno propone 450. Es bueno que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación redoblen otra vez la presión para que los gobiernos no puedan desandar los pasos en una dirección vergonzosa. Si me permiten, lo voy dejando ya, que es que tenemos al representante de Ciudadanos. Sí, una pregunta muy rápida. Muchísimo. La pregunta que le hacía a la compañera concretamente era por si se había producido algún incidente entre el portavoz de Ciudadanos y una de las letradas que está en la Junta, que había provocado que ustedes, en concreto, fueran uno de los grupos que han intermediado a favor de la letrada. Esa era la pregunta. Disculpe, entonces no lo había entendido yo y gracias por la aclaración de la pregunta. Yo estaba hoy sentado en otro extremo de la mesa, pero en un momento dado una de las letradas ha tomado la palabra para hacer una matización y en un tono que a nosotros nos parecía un tono muy beligerante, el representante de Ciudadanos le ha afeado que haya tomado la palabra y le ha dicho, no sé si tiene algo que decir la señora letrada en Cortes, y se ha hecho un silencio. Y después hemos manifestado que no nos parecía el trato más cordial ni más correcto para los trabajadores que nos acompañan en el trabajo diario en la Cámara. Esa ha sido la cosa, pero ha sido, digamos, más bien breve. Ha sido una cuestión más bien de forma. Bueno, muchas gracias. Supongo que no son pocas las presiones que estará recibiendo, dentro de su partido y fuera, pero tiene que atreverse, puede ser presidente, pero para eso tiene que comprometerse a ser presidente de un gobierno de cambio, no va a recibir cheques en blanco y creo que todos los grupos del Parlamento se lo dijeron claro el miércoles y por si quedara duda se lo van a dejar claro también esta tarde.